Bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión, sanidad y sabiduría práctica. Este es tu programa Cómo vivir la vida con claves para la felicidad diaria. Y te acompaña tu amigo Luis Fernando Manrique, aquí desde los estudios de Sun TV en la ciudad de Fresno, California. El tema de hoy lo he titulado Cómo enfrentar el duelo y superarlo. Nadie está realmente preparado para recibir esa mala noticia, esa llamada que cambia la vida. El teléfono suena, una voz quebrada se escucha al otro lado y de repente todo cambia. Una silla queda vacía en casa, una habitación se llena de silencio, un nombre que ayer respondía, hoy ya no lo hace. Así es la muerte. Irrumpe, no avisa, no pide permiso, no respeta ni edad ni circunstancia. Llega y deja un vacío que nadie más puede llenar. Según datos oficiales de Naciones Unidas, cada día mueren más de 150,000 personas en el mundo. Esto significa que cada segundo alguien llora, alguien entierra, alguien grita en silencio por la ausencia irreparable de algún ser querido. Tal vez perdiste a tu padre, perdiste a tu madre, a tu cónyuge, a un hijo, a tu hermano, a un amigo cercano. Tal vez aún no entiendes por qué. Y si aún no has vivido una pérdida así, te aseguro una cosa, algún día vas a tener que experimentarlo. Porque la muerte es una cita que todos tenemos que enfrentar, sin excepción. La Biblia lo confirma así. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Hebreos capítulo 9, el versículo 27. El Señor lo dice en su palabra y lo deja claro. Hebreos 9, 27 dice el Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero a pesar de estar tan claro y la Biblia dejar evidencia de ello y de que no podemos luchar en este mundo de pecado con la muerte, quiero decirte que hay una gran verdad que va a traer consuelo. Y aunque la muerte es universal, el duelo no tiene por qué destruirnos. Dios no promete evitarte el dolor, pero sí caminar contigo en cada paso mientras estás experimentando duelo. Dios no borra los recuerdos, pero sí sana las heridas. Y aunque el vacío permanezca, Él lo llena con su presencia. En el programa de hoy abordaremos los siguientes puntos clave. Número 1, ¿qué es el duelo y cómo impacta profundamente nuestras vidas? Número 2, ¿cómo hablar del duelo con niños y adolescentes? Número 3, ¿qué impacto tiene el duelo en la relación de pareja? Y número 4, ¿cómo transforma el dolor la fe cristiana y nos da esperanza? ¿Estás listo? Bueno, comencemos. Vamos con el punto número 1. ¿Qué es el duelo y por qué nos impacta tanto? Para enfrentar el duelo, lo primero que debemos hacer es entenderlo. El duelo no es una enfermedad ni un defecto emocional. Es una respuesta humana, natural ante la pérdida de alguien significativo. Cuando alguien muere, no solo perdemos su presencia física, también se quiebra una estructura emocional, espiritual y familiar. El hogar cambia, el futuro cambia, las rutinas se alteran. El duelo entonces afecta a todo nuestro ser. Y aquí es importante que entendamos algo fundamental. El duelo es universal, pero también es único. Nadie lo vive de igual manera a otra persona. Algunos lloran con intensidad, otros guardan silencio. Algunos necesitan hablar de la pérdida, otros prefieren vivir su dolor en lo secreto. No hay una sola forma correcta o que se repita de vivir el duelo. Cada persona lleva su propio proceso conforme a su historia, a su carácter, a la profundidad del vínculo perdido. La psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, reconocida por su trabajo pionero sobre la muerte y el duelo, identificó 5 fases emocionales del duelo. Número 1, la negación. Esto no puede estar pasando, dicen algunas personas. Es una reacción de choque emocional. La mente se protege temporalmente del impacto de la pérdida. Número 2, la ira. ¿Por qué a mí? El dolor se transforma en rabia y esa rabia puede dirigirse hacia Dios, hacia los médicos, hacia uno mismo incluso hacia el fallecido. Número 3, la negación. Oh, si tan solo hubiera hecho algo diferente. Se buscan acuerdos mentales y espirituales en esta negociación, para revertir la pérdida. Puede incluir promesas a Dios, pensamientos de qué pasaría si... Ahí se negocia y la mente comienza a aceptar esto. Pero también viene la depresión como la cuarta fase.
Algunos dicen ya nada tiene sentido. Es la etapa del vacío, de la profunda tristeza, donde la realidad de la pérdida se hace evidente, dolorosa. Y la última fase es la fase de la aceptación, la quinta fase. Está bien, ya lo acepto, ahora debo seguir adelante. No significa estar bien con lo sucedido, sino que la persona comienza a adaptarse a la nueva realidad con menos resistencia. Pero atención a esto. Estas fases no son lineales. No todas pasan en el mismo orden, ni todas las personas las atraviesan de la misma manera. Lo importante es permitir que el proceso fluya, no imponer tiempos o formas ajenas o querer que todo el mundo las viva de la misma manera. Ahora bien, ¿por qué el duelo afecta tanto a la familia en conjunto? Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard concluyó que la muerte de un padre o una madre durante la infancia o la adolescencia aumenta significativamente el riesgo de trastornos emocionales, de dificultades escolares, y si no cuenta con un sistema de apoyo adecuado, pues afecta poderosamente a los adultos. Lo mismo sucede con los cónyuges, que pierden hijos, que pierden padres. El duelo puede afectar la salud física, el trabajo, la vida espiritual, la economía del hogar. Quiero contarte la historia de Carmen. Carmen, una madre de España, perdió a su hijo a los 17 años en un accidente automovilístico. Durante meses no salía de su cuarto, rechazaba cualquier tipo de consuelo y de ayuda. Pero un día, una vecina creyente le llevó una carta con la promesa bíblica de Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Esa noche Carmen oró por primera vez desde la tragedia. Hoy, Carmen lidera un grupo de apoyo a padres en duelo llamado Luz en medio del dolor. Y eso es lo que la Biblia dice con claridad y ternura en Eclesiastés el capítulo 3, el versículo 1 al 2 y luego el versículo 4. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 a 2 y luego miraremos el versículo 4. Miren lo que dice la palabra del Señor. Aquí está, hablando que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y es subrayado aquí, tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Y luego el versículo 4 dice, tiempo de llorar, tiempo de reír. Dios no condena nuestras lágrimas, todo lo contrario, las valida. Las lágrimas no son señal de debilidad, son un lenguaje sagrado de una herida profunda. Y Dios comprende todas las lágrimas. Por eso invita a Dios a caminar contigo. Él te acompaña en cada paso, como dice el salmista en el Salmo 23:4. Salmo 23:4, dice Dios en su palabra. Ustedes lo conocen bien, yo lo conozco de memoria. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El duelo duele, sí. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte, aunque tengamos que vivir la experiencia, Dios está con nosotros, nos acompaña y con tiempo, con amor, con comprensión, saldremos adelante. El segundo aspecto que quiero tocar en esta hora es hablar del duelo con los niños y con los adolescentes. Uno de los desafíos más complejos en el duelo familiar es este: ¿cómo hablar del dolor con los más jóvenes del hogar? Muchos padres, con la mejor intención, buscan proteger a sus hijos del sufrimiento. Entonces evitan hablar del tema. Sin embargo, aunque los niños no lloran como los adultos, ellos también sienten, también sufren, también tienen derecho a elaborar su propio dolor. Y aquí hay una verdad importante. Los niños comprenden la muerte de forma diferente según la edad. La Asociación Americana de Psicología explica que entre los 3 y los 5 años no comprenden la irreversibilidad de la muerte. Para ellos, quien se muere puede volver. Entre los 6 y los 9 años comienzan a entender que la muerte es permanente, pero a veces la interpretan como un castigo. A partir de los 10 años ya pueden asimilar la muerte como un evento real, irreversible. Por esto es fundamental adaptar el lenguaje a los niños, no mentirles, ser delicados, ser claros. Por ejemplo, una frase honesta podría ser esta: si la abuela murió, hijo o hija, la abuela murió, eso significa que su cuerpo dejó de funcionar, ya no estará más con nosotros, todos estamos muy tristes porque la queríamos mucho. Y si la persona que murió, en este caso la abuela, fue una fiel cristiana, podríamos agregar, pero cuando Cristo venga,
Él la va a resucitar y la volveremos a ver. Un estudio publicado en la revista de Psicología Infantil demostró que los niños incluidos en los rituales de duelos, como asistir a funerales, cuando expresarles a ellos la tristeza, desarrollan mayor resiliencia emocional que aquellos que se les oculta la verdad. Aquí voy a dar algunos consejos prácticos, queridos padres, abuelos y maestros que me escuchan. Hable de la muerte con sinceridad, pero con ternura. Permita que los niños pregunten. No siempre vas a tener toda la respuesta, pero tu presencia amorosa será más valiosa que cualquier explicación teológica. No ocultes tus emociones. Llorar delante de los hijos les enseña a ellos que estos son momentos para llorar. Incluye la fe en el proceso, las promesas bíblicas. Cuando se presentan estas promesas con sensibilidad, sostienen el corazón infantil. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13, tiene una de esas promesas. Primera de Tesalonicenses 3, el versículo 4, el versículo 13. Dice Dios en su palabra: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que si el fallecido es una persona cristiana con ternura, con verdad y fe, podemos ayudar a ese corazón infantil a que crea en estas promesas de Dios y a que su fe sea fortalecida. El tercer aspecto que quiero tomar en cuenta en este tema, en este programa, es el impacto del duelo en la pareja. El duelo no solo afecta individualmente a los miembros de la familia, también afecta profundamente la relación de pareja. De hecho, una de las experiencias más dolorosas para los esposos es ver cómo en medio del dolor no logran acompañarse mutuamente. Y esto sucede por una razón, porque cada cónyuge vive el duelo de manera distinta. Es posible que uno quiera hablar todo el tiempo sobre el ser querido que ha partido, mientras que el otro prefiera callar. Uno desea refugiarse en la fe, mientras que el otro expresa rabia hacia Dios porque se llevó a la persona amada. Uno puede tener necesidad de recordar, mientras el otro busca distraerse, precisamente para no recordar. Todas esas diferencias, aunque son naturales, pueden generar incomprensión, distancia, rupturas emocionales, si no se manejan con paciencia y con amor. El doctor Robert Neymeyer, experto en duelo y profesor de psicología de la Universidad de Memphis, señala que las parejas que validan las emociones distintas a las de su cónyuge y no imponen un solo modo de experimentar el dolor, tienen más posibilidades de salir fortalecidas después de una pérdida. Esto significa que en el duelo la pareja no tiene que sentir lo mismo al mismo tiempo, sino que deben respetar las maneras y las emociones que cada uno tiene. No imponer cómo debe sentir o qué tiene que hacer para compartir conmigo esas emociones. Ahora bien, uno de los mayores enemigos de la relación conyugal es el duelo en el silencio prolongado. Un estudio de la revista Terapia Familiar y Matrimonio reveló que muchas parejas que pierden un hijo o un familiar cercano entran en un periodo de desconexión comunicacional. No porque no se amen, sino porque tienen miedo de herir al otro o tienen miedo de reabrir esa herida. Sin embargo, ese silencio no alivia el dolor, solo lo posterga y lo intensifica. Así que hay que hablar, aunque sea poco, pero hay que hablar. Hablar con frases sencillas puede ser un acto de sanidad. Llorar juntos no debilita, todo lo contrario, fortalece el vínculo de la pareja. Miren este caso. Rodrigo y Ana perdieron a su hija recién nacida por muerte súbita. Durante meses no hablaron del tema y Rodrigo evitaba entrar en la habitación del bebé. Ana lloraba en secreto. El dolor se acumuló tanto que estuvieron a punto de separarse. Finalmente acudieron a terapia de pareja, buscaron a una persona especialista en duelo y allí aprendieron a compartir sus recuerdos, a hablar sin culpa, a reconstruir su conexión emocional. Hoy ellos brindan charlas para matrimonios que enfrentan pérdidas similares. En la Biblia vemos también el ejemplo del dolor conyugal intenso. ¿Recuerdan ustedes cuando el libro de Job relata que Job perdió a sus 10 hijos? Obviamente por obra de Satanás, no de Dios. Su esposa quedó devastada, sentía ir hacia Dios y le dijo a su esposo, su reacción fue decirle: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hasta llegó a blasfemar contra Dios del dolor que sentía.
mientras que Job sintió el dolor totalmente diferente. Job decía, Dios da, Dios quita. Noten ustedes cómo ambos estaban quebrantados por dentro, pero sus reacciones fueron distintas. Sin embargo, permanecieron juntos. Y más adelante, en el capítulo 42 de Job, ustedes pueden leer la historia cómo Dios restauró la familia de Job y le volvió a dar 10 hijos más. Esto nos enseña que en el duelo pueden haber momentos de desesperación. En el duelo pueden haber palabras duras, pero si hay amor, comprensión y si hay fe en Dios y en su palabra, la pareja va a salir adelante, va a salir fortalecida. Queridos esposos que me escuchan, no esperen que el otro sienta como ustedes. Cada uno tiene su forma de experimentar el dolor. Eviten el silencio prolongado. Hablen, aunque sea con palabras como te extraño, hoy me duele más, quiero un abrazo, dame un beso. No se juzguen. Si uno llora más que el otro, no es que el que más llora es más débil, no. Si uno guarda más silencio, no quiere decir que es más frío. Busquen ayuda juntos. La consejería cristiana, los grupos de apoyo, pueden ser vitales herramientas de sanación mutua. Y sobre todo, oren juntos. Aunque no haya palabras, tómense de la mano y oren. Dios escucha aún los silencios compartidos. Dice Cantares, qué tremendo texto el que hay en Cantares capítulo 8, el versículo 7. Cantares capítulo 8, el versículo 7. Miren cómo Dios anima a las parejas a permanecer unidas. Cantares 8:7, dice el Señor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Enfrenten juntos esto. Los problemas no apagarán el amor. Y el cuarto aspecto que quiero tocar con ustedes es que la esperanza en Cristo transforma el duelo. La fe no elimina la tristeza, pero sí la transforma. No borra las lágrimas, pero les da un propósito a esas lágrimas. No evita la muerte, pero promete la vida eterna. Muchas personas creen tener fe, que tener fe significa no llorar. Eso no es cierto. Por eso es que la Biblia enseña que Jesús, el Hijo de Dios, el dador de la vida, el que resucita a los muertos, lloró frente a la tumba de Lázaro. Y ahí está el versículo más corto de toda la Biblia, Juan 11:35. Jesús lloró, Jesús lloró. Con esa escena, Dios nos muestra que no se debe minimizar el dolor humano. Al contrario, Dios valida el dolor humano. Dios acompaña el dolor humano. Dios lo llena de esperanza. Uno de los pilares más consoladores de la fe cristiana es la promesa de la resurrección de los muertos y el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que leer estos versículos porque el apóstol Pablo lo muestra con tanta claridad. Vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué tremendo, qué promesa tan extraordinaria que se repite a lo largo de toda la Escritura. Lo van a ver ustedes en muchos libros, en Daniel, en el libro de Juan, en el mismo Apocalipsis. Permíteme compartirte una historia que fue publicada en la revista Christianity Today en marzo del año 2023. Era la historia de Ben y Susan, una pareja de misioneros en África que perdieron a su hija de 5 años por malaria. Estaban devastados. Pensaron abandonar su ministerio de predicación. Pero un día, yendo a la Biblia, buscando sabiduría, leyeron 2 de Timoteo 4, 7 al 8, donde el apóstol Pablo dice que habían peleado la buena batalla, que habían terminado su carrera. Entonces, en lugar de renunciar, se dieron cuenta que la carrera de ellos continuaba, que debían seguir batallando. Hoy han ayudado a construir 3 clínicas rurales allí, en esos sectores difíciles de África. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando tenemos fe en Dios, la vida continúa. El dolor se siente, pero la vida sigue. El dolor ahora toma una dirección, toma un propósito. Es un dolor acompañado, es un dolor que mira al cielo. Dios no solo promete vida eterna, también promete presencia aquí y ahora en medio de tu tristeza. Dice Salmo 34, 18.
Salmos 34, 18. Quizás conoces este texto, lo has escuchado muchas veces. El Señor nos muestra que estará con nosotros. Dice Dios en su palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Se trata de experimentar a Dios hoy, su compañía, como ese Padre que nos consuela, como ese amigo que nos escucha, como ese médico que sana el alma. Algunas recomendaciones para ti, querido televidente. Si estás atravesando un duelo, acércate a Dios con tus preguntas, con tu dolor, con tus silencios. Ora, aunque no tengas palabras, a veces un suspiro basta. Dios entiende tus gemidos, entiende tus suspiros. Escucha música de alabanza que te conecte con el cielo. Deja que las alabanzas hablen por ti cuando tú no puedes hablar. Comparte tu fe con otros. Hay muchos que necesitan consuelo y tu testimonio puede ser la medicina para que esos corazones sean alimentados. Recuerda que Jesús dijo en Juan 11:25, texto que no sabemos de memoria, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te tengo una extraordinaria noticia, una gloriosa noticia. Es que Dios pronto acabará la muerte. Apocalipsis 21:4 dice el Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Pronto Cristo vendrá en gloria. Vendrá a recoger a sus hijos, las tumbas se abrirán, y aquellos que murieron creyendo en Jesús resucitarán, para que vivamos en un mundo sin dolor, sin muerte, sin sufrimiento. Mira, Dios no nos abandona en este valle de muerte, al contrario, nos acompaña con ternura, nos toma de la mano, nos conduce paso a paso hacia la esperanza. Recuerda lo que hemos visto hoy, el duelo es una respuesta natural y única frente a la pérdida. No debe ser reprimido ni ignorado. Habla con sinceridad y ternura con los niños y adolescentes para que ellos sanen emocionalmente. Las parejas respeten las diferencias emocionales con respecto al duelo. Comuníquense con compasión. Y la fe cristiana hay que abrazarla, porque el Señor nos ofrece consuelo, sentido y esperanza a la vida. Querido amigo, querida amiga, si estás atravesando un duelo, no te aísles. Busca a Dios y comparte de esto. Qué alegría que hayas estado hoy con nosotros aquí en este tu programa, Cómo Vivir la Vida. Aquí podrás prepararte para tener una mejor calidad de vida, el más alto nivel de calidad de vida. Dios te bendiga.